Soy Tatiana Carolina Navarro Peñaranda, estudiante de Administración en Seguridad y Salud. Buenas tardes. Soy Tatiana Carolina Navarro Peñaranda, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación vamos a hablar sobre la estabilidad laboral y los elementos esenciales para un contrato de trabajo. Le vamos a dar un hincapié sobre qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Elementos esenciales, ¿cuáles son? La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, y la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, modalidades de los contratos. Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo, y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces es importante que tengamos en cuenta las modalidades de los contratos. Existen clases de contratos, una de ellas es el contrato verbal y la otra el escrito. El contrato verbal es donde se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado para definirlo. El escrito consta de un libro especial donde se especifican los términos del contrato. Su forma según el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, como ya lo habíamos dicho. Para su validez no requiere de una forma especial alguna. El contrato verbal. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 38, capítulo 4, cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. 1. La índole del trabajo y el sitio en donde se ha de realizar. Y 2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, o de los periodos según regulen su pago. La duración también del contrato. Contrato escrito. El contrato de trabajo escrito está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes. 1. La identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministro de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato y su terminación. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes. En estas medidas se deben tener en cuenta, según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 57, obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador, ¿cuáles son? 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo a estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. 4. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Y 5. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Obligaciones del empleado. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 58, obligaciones especiales del trabajador son
Una, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Segunda, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Tercera, conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes, entre otros. Duración del contrato. A término indefinido, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada para la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieran origen y la materia del trabajo. Con todo esto, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo para que todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. A término fijo, según el artículo 46, capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. 1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual o inicialmente pactado y así sucesivamente. 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. La empresa con la que nosotros le llevamos el seguimiento se llama Busbanza Ingeniería SAS, que es una empresa que nace orientada a la construcción de obras civiles, buscando siempre la satisfacción de sus clientes y la superación de sus expectativas. Esta empresa fue constituida en el año 2018 como sociedad por acciones simplificada y se dedica a las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas a la consultoría técnica, prestando también servicios de alquiler de maquinaria. Y pues cabe resaltar que la empresa Busbanza Ingeniería SAS cuenta con su sede principal ubicada en la calle 12, número 1293, oficina 206 en el centro, donde se encuentra el personal administrativo como jefe o representante legal, que es el encargado de ejecutar y celebrar contratos. El ingeniero residente que coordina el personal directo de la obra y los demás contratistas que intervienen a ella. Hay un auxiliar de ingeniería, que es el asistente de ingeniería que se encarga de los procesos administrativos del área técnica. Hay una secretaria que es la que atiende llamadas, recibe documentos, atiende visitas y archivos de documentación. Contadora elabora el balance financiero de la empresa. En campo operativo encontramos también un personal que es el maestro de obra, que es el que planifica, organiza y dirige los proyectos de construcción desde su inicio hasta su término. Y el oficial de obra civil que realiza los trabajos de albañilería. También hay un ayudante de obra civil que carga y descarga materiales de construcción como mezclas, como regar, extender concreto y muchas tareas y otras tareas más. El personal adscrito a la empresa
Ingeniería SAS labora un total de 8 horas diarias. Pues teniendo en cuenta que es una empresa legalmente constituida, nos basamos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y nos podemos recordar los elementos del trabajo como ya los acabamos de ver hace un momento, en donde podemos ver que existe una actividad personal del trabajador, que es la cual quiere decir que cuál es la responsabilidad como tal del empleado, o sea, la actividad que va a realizar en la empresa, cuál es la que le va a asignar. La 2, la coordinación o dependencia, y la 3, el salario que va a tener. Teniendo en cuenta estos elementos, uno de los tipos de contrato, de los tantos tipos de contrato que existen, pues Bufanza Ingeniería, según estuvimos hablando, también maneja el contrato a término fijo a un año, y actualmente en la empresa también manejan otro tipo de contrato que es temporal. Cuando una persona trabaja temporal, pues dependiendo de la labor que desempeñe, sobre todo cuando son albañiles, obreros, etcétera. También existen contratos a términos fijos, pero el que vamos a hacer el hincapié pues en el contrato a término fijo. De acuerdo a lo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo, la empresa también le realiza dotaciones completas que constan de camisa, buzos, botas, cascos, chalecos, alusivos a la empresa. También elementos de protección personal, sobre todo en el campo operativo. Y el horario laboral es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y el día sábado se trabaja de 8 a 12. La remuneración extra la reciben pues los que hacen horas extras, sobre todo los que son obreros. Esto más que todo lo reciben los trabajadores pues en la parte operativa. Y pues nos pudimos dar cuenta con este trabajo pues que la empresa maneja todo lo de la ley, todo legal, y pues, que es de gran importancia conocer los derechos como empleados y también conocer lo que está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, sobre todo en el artículo 23. Muchas gracias, espero les haya gustado esta breve exposición.